Este webinario introductorio es sobre la clasificación de la resistencia al fuego y será dictado por Jaime Andrés Moncada de IFSC. Esta presentación está protegida por derechos de autor bajo las leyes de los Estados Unidos y su reproducción, distribución, presentación y uso de esta actividad está totalmente prohibido sin un permiso explícito de IFSC. Bueno, entonces Andrés ya me presentó, este es mi currículum, el objetivo también yo creo que quedó muy claro y reitero, la idea es digamos, de seguir adelante con ese proceso que ya se arrancó tanto con Carlos, Carlos García y con Rafael Méndez y hablar un poquito de dónde se requiere la resistencia al fuego digamos, en los edificios del mundo moderno. Yo tuve la oportunidad de, como decía Andrés, de coeditar con mi señor padre el Manual de Protección contra Incendios. Y en el capítulo que tenía que ver con resistencia al fuego, quiero tomarme el atrevimiento, digámoslo así, de compartir con ustedes esta información que yo escribí ahí, porque yo creo que es muy apropiada para lo que vamos a hablar. Y lo que yo dije o escribí en ese momento es que muchos de los aspectos relacionados con la confinación de los incendios son para nosotros aquí en Latinoamérica conceptos conocidos, donde nosotros intuitivamente pensamos que son ventajosos para la manera como nosotros construimos nuestros edificios. Referente al tipo de construcción, tenemos todavía una construcción robusta que en muchos casos tiene una resistencia al fuego importante. Construimos edificios relativamente pequeños, donde tradicionalmente no hemos tenido mayores problemas de protección contra incendios. Pero estamos construyendo edificios cada vez más grandes, con arquitecturas abiertas y novedosas, con elementos estructurales más expuestos, con terminados interiores altamente combustibles y copiando una arquitectura de países más desarrollados donde existe una tradición arraigada en seguridad contra incendios. Y es allí donde estamos teniendo problemas. En la parte izquierda les estoy mostrando lo que nosotros pensamos de la construcción en los Estados Unidos. Esto es un edificio, un complejo de apartamento en construcción, donde se utiliza madera, donde se piensa o se hace la estructura pensando que el edificio va a tener rociadores automáticos. Este edificio está bajo construcción, y vemos cómo en el momento que los bomberos pueden sacar a este pobre muchacho, el edificio empieza a colapsar. Esto ocurrió en el 2014. En el 2018, un edificio que había sido abandonado, que es el que ven ustedes en pantalla en la parte superior izquierda, es el que está acá. Este edificio había sido, digamos, tomado por gente sin vivienda, gente muy pobre. Este edificio, voy a volver a iniciar este video. Lo ven acá colapsando. Un edificio muy posiblemente que se construyó en los años 70 con una estructura expuesta, sin resistencia al fuego. Y hay un incendio en el 2018 y este edificio colapsa en San Pablo, Brasil. Como ustedes ya muy posiblemente oyeron de los panelistas anteriores, toda esta métodos de prueba de la resistencia al fuego siguen una curva de tiempo y temperatura que ha sido normalizada. Esto arranca en el 1913. Históricamente, lo que a mí me enseñaron en la Escuela de Ingeniería de Incendios es que cuando en Nueva York empiezan a construirse estos rascacielos, el jefe del Departamento de Construcción de la Ciudad de Nueva York, que se llamaba Rudolf Miller, va a la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia está al norte de la Ciudad de Nueva York y le pide a un profesor, el señor Ira Wilson, que piense en diseñar una metodología para poder probar la resistencia al fuego de estos edificios que se están construyendo en la ciudad de Nueva York. Él termina un reporte en el año de 1914. Esta información se lleva a la NFPA. La NFPA dice, esto está muy interesante,
Y finalmente, en el 1917, la NFPA adopta esta curva tiempo-temperatura que de cierta manera no digamos que se inventó, porque hubo unos ciertos estudios que se hicieron en ciertos edificios, pero él, digamos, es la primera persona que pone esto en blanco y negro y ahí queda. Se adopta por la NFPA y esto eventualmente se vuelve la NFPA 251, la cual después se vuelve ASTM ED 119, que creo que se los han mencionado a ustedes muchas veces en las presentaciones pasadas, o UL 263. Estas curvas esta misma curva ha sido adoptada internacionalmente con más o menos los mismos lineamientos de tiempo y temperatura que tiene la normatividad NFPA. Es decir, si ustedes ven la norma ISO, la 863, las diferencias que tienen en esa curva de tiempo-temperatura con la NFPA 251 o la ASTM 119 son muy sutiles. Estos incendios, la mayor parte de los incendios, digamos, reales en el mundo de hoy, si nosotros pudiéramos hacer un promedio de los incendios que ocurren en las edificaciones, es un incendio que en sus partes iniciales del incendio, sus primeros 20 minutos, va a exceder la temperatura de la curva normalizada. Pero luego, como ven aquí en pantalla, en la parte después de los 20 minutos, esa curva tiende a bajar. Obviamente hay incendio súbito generalizado en el recinto, se quema la mayoría de lo que está, los combustibles que están, entonces es un incendio que va a la baja. Pero eso es la curva que se utiliza. Y se utiliza en estos hornos, que como ustedes ven ahí, tienen unas termocuplas, depende de lo que tú estás probando, pueden ser 8 o 9 termocuplas, las cuales se saca un promedio, y ese promedio de temperatura es el que tiene que cumplir esta curva que ustedes ven en pantalla. Entonces esa curva a los 5 minutos tiene que llegar, o el horno tiene que llegar a un promedio en estas termocuplas de 538 grados centígrados, a 1 hora 927, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la curva normalizada tiempo-temperatura, que reitero, es muy parecida en cualquiera de estas normas que ustedes ven en pantalla, la norma británica, la norma alemana, DIN, la norma ISO internacional, UL, ASTM E119 y la NFPA 251. A propósito, se me olvidó mencionar, la NFPA 251 dejó de existir en el año 2006, porque es la misma documentación que está en ASTM E119. Entonces había una replicación de información. La NFPA tiene tantas otras normas que no valía la pena continuar. Y digamos, se dejó de publicar. Esto es una prueba me contaba Andrés que los amigos de UL hablaron de la UL10B, que es la prueba para puertas que sigue NFPA 80 y utiliza la UL10B para hacer estas pruebas. Y lo que están viendo ustedes en pantalla es unas puertas, las cuales, digamos, para que esta puerta siga, o sea, sea probada, durante la prueba tiene que seguir enganchada a la puerta, digámoslo así. No puede tener aperturas de paso y no pueden haber llamas sostenidas en la superficie de la puerta, o sea, obviamente en la superficie que está fuera del horno. Esta prueba, además de obviamente de pasar esto, la gran diferencia que hay entre las pruebas, digamos, siguiendo la normatividad americana y la normativa europea, es que los americanos hacen una prueba de chorro de mangueras. Es decir, después de que esta prueba se ha sacado del horno, esta puerta se ha sacado del horno, perdón, hay que hacer una prueba de chorro de agua. Este chorro de agua se hace con una manguera de más o menos 1 pulgada. En el pitón de la manguera se ponen 30 PSI.
Y dependiendo del tamaño de la puerta, se tiene que aplicar, en este caso, por ejemplo, para esta puerta, se aplica durante 50 segundos. Y esa puerta tiene que seguir, digamos, portante. No se puede caer porque se le hace el chorro de agua. Y eso quería mostrarlo porque esa es una de las diferencias, o es la diferencia principal, creo yo, entre una puerta que ha sido listada en Europa y una puerta que ha sido listada en Canadá o los Estados Unidos, donde en los Estados Unidos y en Canadá, de acuerdo a UL, o en este caso, por ejemplo, esto es en el laboratorio de UL en la China, se hace, de acuerdo a la norma, a las estándares de UL, se hace la prueba de chorro de agua. Ese chorro de agua, a propósito, tiene que estar a 6 metros de distancia de la puerta. Otra cosa, y reiterando un poquito las cosas que ustedes ya vieron, ustedes se acordarán que en una de las presentaciones anteriores hablaban de que no solamente está la curva normalizada, tiempo-temperatura, la cual se utiliza en los edificios comerciales del mundo, pero sí hay una resistencia al fuego que se tiene que instalar en una instalación petrolera o una instalación petroquímica. La curva que se tiene que utilizar en el horno, la curva tiempo-temperatura, es una curva mayor. Y acá las vemos en azul y en verde, donde vemos la curva UL y vemos la curva equivalente en Europa. Entonces, también es muy importante recordar que si tú tienes un riesgo petrolero o petroquímico, no puedes comprar un elemento que ha sido certificado o listado con la curva E119 para edificios comerciales, porque obviamente ese incendio petrolero es un incendio que se va a desarrollar mucho más rápidamente y tiene mucho más temperatura que el incendio comercial. Otra cosa, y reiterando las cosas que ustedes ya han visto, la gente de Hilti les habló acerca de los pases o de las ranuras que están en un piso o en una pared cortafuegos, la cual también tiene que ser protegido con un elemento resistente al fuego. Y generalmente esos elementos, como ven en el lado derecho, son elementos epóxicos intumescentes, el cual se infla, entonces cierra el hueco. Y en la parte izquierda, en los videos de la parte izquierda estamos viendo unos videos que hizo el Concilio de Resistencia al Fuego aquí en los Estados Unidos con UL, donde se probaban pasamientos de acuerdo a UL 1479 y 2079. Y ahí ustedes ven claramente, ¿no?, la diferencia, ¿no?, de un elemento que tiene resistencia al fuego, que tiene un elemento que ha sido listado y uno que no lo tiene. Entonces esto es también algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando tenemos pases en paredes cortafuego. El objetivo principal de mi presentación es demostrarles dónde se requiere resistencia al fuego en un edificio. Lo primero que tenemos que entender es que aquí en los Estados Unidos, todos los estados, como ven ustedes en la parte derecha superior, esto es información que viene del ICC, del International Code Council, que es una organización parecida a la NFPA, y es la que elabora el Código Internacional de la Construcción. Ese Código Internacional de la Construcción se utiliza en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, de la Unión Americana. No hay un documento equivalente de la NFPA que se llama la NFPA 5000. La NFPA 5000, desafortunadamente, no ha sido adoptada por ningún estado en los Estados Unidos. Hay otro documento muy importante que, digamos, tiene el siguiente nivel al Código de la Construcción, que es el Código de Incendios. En el lenguaje del ICC se llama el IFC, International Fire Code, Código Internacional de Incendios. El equivalente es el Código de Incendios de la NFPA, NFPA 1. Los estados que están en la parte de la derecha, que son los que están en gris, son estados, incluyendo
del estado donde les estoy llamando yo, o les estoy hablando yo, que es el estado de Maryland, al norte de la ciudad de Washington. Aquí en el estado, en este estado donde vivo yo, digamos, la autoridad competente utiliza la NFPA 1. Pero en la gran mayoría de los Estados Unidos se utiliza el IFC. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo creo que si nosotros vamos a aprender de la manera como aquí en los Estados Unidos, y menciono los Estados Unidos porque muchos de nuestros países, tal vez no Uruguay o Argentina o Brasil, pero casi la gran mayoría de los países latinoamericanos, desde el punto de vista de protección contra incendios, miramos a la normatividad de los Estados Unidos. Entonces yo creo que si nosotros vamos a tomar ese siguiente paso, que es el de empezar a regular la resistencia al fuego de los edificios, pues valdría la pena mirar cómo lo hace el IBC en lugar de mirar cómo lo hace el NFPA 5000. El IBC ha sido adoptado ya por muchos países en Latinoamérica, casi todos los países de habla inglesa, todos los países caribeños, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, las Islas Caimán. Colombia, por ejemplo, el NSR 10, que es la norma de protección contra incendios en Colombia, fue originalmente ejecutada con digamos, un resumen en su forma original de una NFPA 101 de los años 80, pero recientemente se ha empezado a cambiar y el comité que está trabajando en eso está mirando el IBC. Y la razón es que hay muchas otras áreas, por ejemplo, la ingeniería estructural. Hay muchos países donde los ingenieros estructurales van mucho más avanzados que nosotros y ellos en muchos casos han utilizado el IBC. Entonces hay cierta lógica de que si por un lado los ingenieros mecánicos y los ingenieros estructurales están utilizando en muchos países latinoamericanos las normas del ICC, ¿por qué no en la parte de protección contra incendios? Esto no va a afectar mucho de lo que nosotros hacemos, es decir, el IBC, cuando por ejemplo requiere un sistema de rociadores automáticos, va a hacer referencia a la NFPA 13, o una bomba contra incendios a la NFPA 20, o un sistema de detección y alarma a la NFPA 72. Ahora, la NFPA 5000, cuando habla de los requerimientos de resistencia y de los tipos de construcción para establecer los requerimientos de resistencia al fuego en los edificios, utiliza estos 10 tipos de construcción. Estos 10 tipos de construcción van de tipo 1, 4, 4, 3, donde básicamente las áreas o los elementos portantes del edificio tienen 4 horas de resistencia al fuego y el piso tiene 3 horas de resistencia al fuego. Lo identifico como en amarillo porque esa es la única diferencia que hay entre este tipo de construcción, de acuerdo a la NFPA 220, y el tipo de construcción que está en el IBC. Si ustedes ven el IBC, aquí hay 9 tipos de construcción. Tipo 1AB, tipo 2AB, tipo 3AB, tipo 4 y tipo 5AB. Entonces son 9. Y fíjense que aquí no hay ninguno que tenga 4 horas de resistencia al fuego o 3 horas de resistencia al fuego en el piso. Es decir, que la diferencia que hay entre la NFPA 220 y el IBC es que en los Estados Unidos el IBC no requiere 4 horas de resistencia al fuego en ningún edificio porque no lo incluye. Acuérdense, el que determina el tipo de la construcción en los Estados Unidos es el IBC. Entonces, uno pudiera utilizar la NFPA 220, pero la única cosa que uno nunca tendría que utilizar en un edificio, de acuerdo al IBC, es el tipo 443. Esto que está acá es una manera rápida de entender cuando a ti te hablan de un tipo 2 o tipo 3, 222, 000, esos 3 dígitos que quieren decir. El primero tiene que ver con las paredes exteriores portantes.
el de la mitad con las columnas y las vigas portantes del edificio. Y el último dígito tiene que ver con la construcción del piso, es decir, el 111, por ejemplo, el que tenemos acá, el 111, tiene 1 hora de resistencia al fuego en todos los elementos portantes y en la construcción del piso tiene 1 hora de resistencia al fuego. Ahora, este es entonces el tipo de construcción que, digamos, durante este webinario, el día de hoy, vamos a utilizar. Porque viene, como mencioné anteriormente, del IBC. Ahora, yo me tomé el atrevimiento de identificar 2 tipos de construcción. El tipo 1B, el cual tiene en sus elementos principales portantes 2 horas de resistencia al fuego, y el tipo 2B, el cual es un edificio no combustible que no tiene resistencia al fuego. ¿Y por qué los identifiqué? Porque en mi experiencia estos son los 2 tipos de construcción más típicos que nosotros vamos a encontrar en los edificios en Latinoamérica. Es decir, vamos a encontrar un edificio que muy posiblemente fue construido en concreto, donde tanto sus paredes, sus columnas y sus pisos van a tener algo similar a 2 horas de resistencia al fuego. Y vamos a tener otro tipo de edificios, como por ejemplo edificios industriales, donde tenemos un edificio no combustible, porque ha sido construido en metal, metálico, con techos metálicos, los cuales no tienen resistencia al fuego, o sea, tiene 000 de resistencia al fuego, pero es no combustible. Entonces nosotros, aunque podemos tener, y por ejemplo en el sur de Chile, edificios tipo 4HT, porque son edificios hechos en madera y se pueden analizar obviamente mirando este tipo de normatividad. Generalmente nosotros vamos a tener, en la mayoría de los casos, en Latinoamérica, edificios que los vamos a evaluar como tipo 1B o como tipo 2B. Ahora, la manera como tú, perdón, la manera como tú vas a determinar el tipo de la construcción para estos edificios es analizando ese edificio, donde vas a establecer una limitación de área, de altura, de espaciamiento entre edificios, para llegar a requerimientos de compartimentación y de protección estructural para el edificio. A ver, me explico. La metodología del IBC, y a propósito, la metodología que va a utilizar la NFPA 5000 es idéntica, es igual. Y los resultados, a propósito, entre el análisis de un edificio utilizando el IBC o NFPA, van a ser en el 95% de los casos vas a llegar al mismo resultado, a la misma conclusión. Son códigos bastante parecidos. La metodología de análisis sigue estos 6 pasos. El primero es establecer un uso o una ocupación para el edificio, porque cada uso y cada ocupación tiene limitaciones diferentes desde el punto de vista de altura, de área, de número de pisos. Lo que están viendo ustedes en pantalla aquí es la metodología como el IBC establece las ocupaciones. Por ejemplo, edificios de oficina los llaman negocios. Tiendas donde vas a comprar son edificios mercantiles. Algo parecido, pero NFPA utiliza nombres y un capítulo específico para cada uno de los usos. IBC es un poquito diferente, pero los dos, digamos, rigen la protección contra incendio por analogía. Es decir, todos los edificios hoteleros, que son residenciales R1, por ejemplo, son los edificios hoteleros, todos, digamos, tienen conceptualmente el mismo riesgo y se manejan de la misma manera. Es decir, tú haces, reitero, protección contra incendios por analogía, utilizando una ocupación o un uso. Y una vez determinas la ocupación, vas a determinar el tipo de construcción. Y en todos los casos, perdón que se me está yendo la voz. En todos los casos, hay una protección, un tipo de construcción con rociadores y sin rociadores. Es decir, ese concepto
que está muy arraigado en la normativa de la NFPA, también está en el IBC. Y es de que en el mundo moderno la protección con rociadores automáticos es algo que cada vez, ¿cómo lo diríamos más? Es más prevalente, crece más, es más común en los diferentes tipos de edificaciones. Pero obviamente tú pudieras analizar un edificio con rociadores, si tiene protección con rociadores y el resultado de la resistencia al fuego va a ser 1, o si no tiene rociadores automáticos. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta. Y vas a evaluar la altura permitida, el número de pisos permitidos, el área permitida, que es el número 5, pero el número 5 va a ser modificado por un incremento del área perimetral del edificio. Es decir, si tú tienes un edificio que está encajonado en 3 de sus 4, digamos, paredes, si los edificios son rectángulos, ¿no? En 3 de sus lados está encajonado con otros edificios, para los bomberos va a ser mucho más difícil apagar ese incendio porque únicamente tienen la fachada para trabajar y penetrar al incendio. Mientras que si ese incendio está en una esquina, para los bomberos es mucho más fácil entrar a atacar ese incendio. O si el edificio es un edificio diáfano, un edificio que no tiene ningún vecino y por sus 4 fachadas. Entonces la norma te beneficia a ti, y ahorita lo vamos a ver, si tienes esa área perimetral es mucho más abierta. Y finalmente, la separación, o sea, la pared cortafuego que tú deberías o tendrías que tener si tienes 2 ocupaciones o 3 ocupaciones dentro del mismo edificio. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar esto haciendo un ejemplo, porque pues no tenemos mucho tiempo. Tenemos más o menos 1 hora y la idea sería de que nosotros o yo poderles presentar en esta hora cómo estas normas establecen el tipo de la construcción utilizando un ejemplo. Entonces, el ejemplo, voy a utilizar una fábrica y esta fábrica es una fábrica de bicicletas, la cual, digamos, pudiera tener 4 usos principales. Si incluimos, por ejemplo, el área de oficinas, pero generalmente hoy día en las fábricas modernas la parte de las oficinas están incluidas dentro de la fábrica, son generalmente la oficina de un supervisor, de pronto del gerente. Entonces, generalmente, digamos, esto no ocupa mucha área. Entonces, digamos, las 3 áreas principales de esta fábrica pudiera ser una parte inicial de la fabricación de las fábricas, donde es una zona donde hay mucho metal, donde no hay muchos combustibles, que obviamente no tiene el mismo riesgo cuando ya la bicicleta se empieza a armar, donde tiene ya llantas de caucho, tiene una silla, tiene elementos plásticos que se le ponen a la bicicleta, se ha pintado, etcétera, etcétera, que obviamente es un área de mucho más complejidad desde el punto de vista de la carga combustible del recinto. Y además empiezas a ver las cajas donde se han metido estas bicicletas para poder ser vendidas. Y finalmente, el área de producto terminado, que en este caso es una bodega con estanterías en rack de gran altura, en estivas o en palets o paletas de madera, listas para que se despachen a través de un camión a los sitios de venta. Si analizamos este edificio cuando se está diseñando, en la parte izquierda tenemos la parte que se está apenas empezando a diseñar arquitectónicamente, y ese arquitecto nos ha dicho que tiene un predio de 370 pies de longitud por 250 pies. Me perdonan porque estoy utilizando el sistema imperial, porque desafortunadamente las tablas que están en el IBC, así como las que están en la NFPA y en muchas de las normativas de la NFPA, en incendios se usa este sistema imperial en lugar de utilizar metros. Pero
Ustedes obviamente lo pueden esto traducir muy rápidamente a metros cuadrados, pero para que no nos confundamos, sigamos utilizando el sistema imperial. Entonces tenemos un predio donde va a estar la fábrica que tiene un piso de altura, tiene una altura entre el piso y el promedio del techo, porque así se mide. Tú mides el promedio del techo, si el techo tiene 2 aguas, mides el promedio. Y esa altura es la altura que necesitas tener para poder evaluar esto en las tablas de la norma. Y esa altura promedio de ese techo es de 35 pies, algo así como de 12 metros de altura. Y adosado a la planta tienes el área de almacenamiento, el cual se ha dividido en 2 pisos. Cada piso es un predio de 240 pies por 250 pies de longitud y tiene una altura de 40 pies. ¿Ok? Entonces, eso es nuestro edificio. Entonces, acuérdense que lo primero que tenemos que hacer, en el número 1 que vimos en la parte anterior, es establecer la ocupación. Entonces, yo les mencionaba que la fábrica tiene, digamos, 2 ambientes que pueden ser diferentes. Y uno, la norma artículo, lo vamos a ver, lo va a definir como F1 y el otro como F2. Entonces tenemos que ver cómo los definimos. Pero básicamente en el artículo 306 de la norma dice que una fábrica o industria es un destino que incluye, entre otros, el uso de una edificación, estructura o una porción de la misma para operaciones de montaje, desmontaje, fabricación, terminación, manufactura, bla, 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 bla. Una fábrica. Y el S es un destino de almacenamiento, el cual también está subdividido en S1 o S2. Entonces, para terminar a establecer la ocupación, es muy parecido a los que han trabajado en rociadores automáticos, donde uno establece el riesgo de diseño de los rociadores automáticos basado, una vez más, por analogía, tú vas a una tabla y en esa tabla hay una cantidad de usos o de ocupaciones y tú tienes que encontrar algo parecido a lo que tú tienes. Afortunadamente para nosotros acá tenemos en la norma, dice fábrica de bicicletas. Listo, es F1. Y en la parte inicial de la fabricación, donde tenemos productos de metal, también está en la norma, entonces está F2. Ahora, cuando uno analiza este tipo de fábricas, uno pudiera analizarlas, estos 2 componentes separadamente. ¿Cuál es el problema? Que muy posiblemente vas a tener que tener una pared cortafuego entre los 2, la cual va a tener un costo. Entonces, generalmente uno conceptualmente, cuando ve una fábrica de esas, uno se va por el riesgo mayor. Entonces, obviamente, el F1 tiene un riesgo mayor, claro, porque tiene no solamente los productos de metal, sino tienen los elementos combustibles, tiene un riesgo mayor que el F2. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a asumir que toda la fábrica de bicicletas es un uso o es una ocupación F1. ¿Ok? Y en el área de almacenamiento no hay diferencia porque toda es la misma. Entonces, ahí tenemos que determinar si esto es S1 o S2. Entonces, inicialmente analizamos ese S2. Si ustedes leen la parte inicial, ahí dice, por ejemplo, es un área de almacenamiento de materiales no combustibles, tales como productos en pallets de maderas y en cajas de papel. Eso se tradujo mal porque en realidad en inglés dice cajas de cartón. Pero bueno, así se tradujo al castellano. Entonces, digamos, tenemos algo, porque en realidad la bicicleta es mayormente no combustible, pero dice, se permite que tales productos tengan una cantidad insignificante de detalles plásticos. Y ahí a mí ya me da miedo clasificar ese área de almacenamiento, aunque cumplimos de que está en estivas o en pales de madera, cumplimos de que está en cajas de cartón, cumplimos en que es mayoritariamente no combustible, pero esa palabra cantidad insignificante de detalles plásticos, no creo que una autoridad competente me diga, estoy de acuerdo con usted. Entonces yo me voy al S2, porque al S1, porque el S1 es todo lo que no es S2. Entonces, digamos, es bastante sencillo. Entonces,
vamos a bautizar la parte de almacenamiento como una ocupación S1. Entonces, fabricación es F1 y almacenamiento es S1. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es que tengo que determinar la altura permitida en pies. Acuérdense que esta es la altura que hay desde el piso hasta el promedio del techo. Y nosotros teníamos dos edificios en la, si se acuerdan a la definición que dimos anteriormente, y aquí lo puse otra vez, que tenemos una fábrica que tiene 35 pies de altura y un almacenamiento que tiene 40 pies de altura. Entonces, aquí vamos a empezar a ver estas tablas. Y estas tablas empiezan a hablar de la altura permitida, esto desafortunadamente está en inglés, y habla de edificios digamos, da dos opciones, NS y S. NS quiere decir que es un edificio que no tiene protección con rociadores automáticos. Y S es un edificio que tiene rociadores automáticos. Entonces aquí tenemos la ocupación. Nosotros tenemos F y S. Afortunadamente es una tabla bastante sencilla. Y me dice que si yo quiero utilizar tipo 2B, acuérdense que yo quisiera, por lo que les mencioné anteriormente, vamos a analizar el tipo 2B y el tipo 1B, porque yo creo que son los más comunes en Latinoamérica. Entonces, para el tipo 2B me dice que la altura máxima del edificio puede ser de 55 pies sin rociadores o 75 pies con rociadores. Estoy bien, porque mi edificio en el peor de los casos tiene 40 pies. Entonces, no tengo ningún problema diseñar mi edificio con tipo 2B. El tipo 1B pues va a ser mucho más permisivo porque es un tipo de construcción que tiene una resistencia al fuego mucho más alta. Por consecuencia, te permite un edificio mucho más alto, mucho más grande. Tenemos 160 y 180. Entonces, desde el punto de vista de la altura permitida, para nuestro ejemplo, no tenemos ningún problema. O sea, yo no tengo que llamar al arquitecto en este momento y decirle, oiga, compadre, tiene que bajarme el techo, la altura del techo, porque no vamos a cumplir. El siguiente paso es establecer si cumplimos los requerimientos del número de pisos. Muy posiblemente lo vamos a cumplir porque tenemos un edificio de 2 pisos en almacenamiento y de 1 piso en la fábrica. Entonces, algo muy parecido. Vamos a una tabla. Una vez más, tenemos requerimientos con rociadores y sin rociadores. Y para el área de almacenamiento S1 me dice que para tipo 2B me permite sin rociadores hasta 2 pisos y con rociadores 4 pisos. Y para el área F, que es la fábrica, me permite 2 pisos y 3 pisos. Como en el peor de los casos tenemos 2 pisos, vamos a cumplir. Simplemente para su referencia, en el tipo 1 te permite edificios de hasta 11 y 12 pisos en los dos casos, porque obviamente, reitero, son edificios que tienen una altura, una resistencia al fuego mucho más alta, tienen 2 horas de resistencia al fuego, mientras que el tipo 2B es un edificio no combustible sin resistencia al fuego. Entonces, el número de pisos permitido por estos dos tipos de construcción también estamos bien, entonces no hay ningún problema. Ahora, habíamos hablado del incremento de áreas por fachada. Entonces, esta es, digamos, el plano simplificado de donde va a estar mi edificio. Mi edificio está en un área industrial de la ciudad, donde tenemos aquí calles, y tenemos en mi predio, es un predio que tiene 370 más 240, 500, 610 pies de longitud y 210 pies de profundidad. El área de la fábrica, acuérdense, estábamos hablando de un edificio que tiene 370 por 250, eso más o menos me da 92,500 pies cuadrados, que es lo que habíamos visto anteriormente. Mientras que esta bodega tiene 240 por 250, eso me da un área construida de 60,000 pies cuadrados. Ahora, si nosotros analizamos este
esta parte del edificio. Acuérdense que lo que la norma está buscando es que tú establezcas el porcentaje del perímetro del edificio que está abierto a los bomberos. Es decir, los bomberos van, digamos, la única oportunidad que tienen de atacar el incendio exteriormente y entrarle al incendio, obviamente va a ser por la fachada. Entonces, en esta fachada, en este edificio únicamente tienes una fachada y tienes 3 paredes, digamos, la pared de los lados y la de atrás, las cuales están al lado de otras fábricas, y esas son paredes que muy posiblemente son, obviamente tienen que ser cerradas, entonces por ahí los bomberos no van a poder entrar. Si uno analiza esto, vamos a terminar de que el área abierta a la fachada es de un 30% en este edificio. Y por otro lado, entonces aquí, por ejemplo, dice porcentaje del perímetro del edificio que está abierto a fachada, entonces tenemos 30%. Entonces aquí vamos a estar aquí, dice de 25 a 50, entonces esa es la línea que vamos a utilizar porque estamos hablando de la fábrica. Entonces vamos de aquí hacia acá, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ahora, la otra pregunta que me hace la norma, y a ver, más bien utilizamos mi apuntador para ver ese tema, que tal vez es más fácil. Vamos a establecer este factor de incremento por fachada. Entonces ya establecimos que en la fábrica estamos hablando de esta línea. Y el siguiente punto que está en estas columnas es la apertura enfrente del edificio. Y la norma dice que tú mides de la fachada al otro lado de la vía pública, si tú estás enfrente al otro lado de la vía pública. Entonces aquí vamos a asumir que digamos, esa vía pública tiene, de la fachada al otro lado de la vía pública, tienes 32 pies. Que eso es bueno, o sea, entre más separado tienes menos probabilidad de que un incendio por radiación te vaya a afectar, o viceversa. Entonces, tengo 32 pies, entonces aquí dice 30 o más, entonces me voy a esta columna. Entonces, el incremento por fachada para la fábrica es de 0.25. Mientras que la bodega está en mejores condiciones, porque en la bodega tengo 2 fachadas, es decir, el 50% del perímetro del edificio, como está aquí, está abierto. Entonces aquí me voy acá, porque aquí dice 50 a 75% del perímetro está abierto. Entonces, para ese me permite un factor de 0.5. Entonces, acuérdense de esos 2 factores porque los vamos a utilizar en la fórmula al final. Y el último tema que tenemos que mirar es algo que la norma lo define como el área permitida. Y esa área permitida, digamos, en la fórmula se va a llamar AT. Entonces, lo que vamos a establecer aquí es el AT. Entonces, nosotros tenemos un edificio de almacenamiento que puede ser tipo 2B o tipo 1B. Y aquí me da 3 diferentes números. ¿A qué me refiero? Aquí, para evaluar la ocupación S-1, tiene estos comentarios. NS, que es para un edificio que no tiene rociadores. S1 es un edificio que tiene rociadores y es un edificio de un piso. Es un edificio de un solo piso que tiene rociadores automáticos. Y el SM es un edificio que tiene rociadores automáticos, pero que tiene más de un piso. Es decir, un edificio de 2, 3, 4, 20 pisos. Entonces, en nuestro caso, para el edificio de almacenamiento, el edificio de almacenamiento tiene 2 pisos, ¿cierto? Entonces, el que podemos utilizar como
área permitida es SM, que son 52,000 pies. Esta área de 17,500 sería la permitida si el edificio no tuviera rociadores automáticos. 52,500. Vamos a volver a poner el apuntador. 52,500 si tenemos rociadores automáticos porque tenemos más de un piso, y 17,500 si no tenemos rociadores automáticos. Ahora, para el edificio tipo 1, obviamente las áreas posibles son mucho más altas, porque obviamente estamos en un edificio que tiene resistencia al fuego. Y algo similar es lo que está acá. Sin embargo, en F1 sí podemos utilizar S1 porque la fábrica es de un solo piso. Entonces, el área permitida es de 62,000 pies cuadrados. No es 46,500, es 62,000 porque es de un solo piso. Aquí es de 2 pisos, por consecuencia la que utilizamos es SM. Un poco complicado, pero esa es la idea, ¿no? De que ustedes entiendan cómo funcionan estas fórmulas. Y estas fórmulas, y aquí es donde hay que hacer un poquito de matemática, porque se vuelve un juego de matemática y de costo-beneficio. La norma tiene diferentes fórmulas. La fórmula que les estoy mostrando es una fórmula que se puede utilizar para edificios de hasta 3 pisos de altura. Aquí tenemos una parte del edificio que es de 1 piso y la otra es de 2 pisos. Por consecuencia, esta fórmula es adecuada. Y esa fórmula dice o reza que el área permitida para el edificio es igual al AT. El AT lo sacamos de aquí, que va a ser o 52,500 o 46,500 o 144 o, perdón, 62 o 52,500. UL, que es sin límite, o sea, tú puedes hacer un edificio, una fábrica, si la construyes de tipo 1B, la puedes hacer del área que se te dé la gana. En este caso te la limita para S1, como son 2 pisos, es 144,000 pies cuadrados. ¿Ok? Entonces lo que tenemos acá es que este es el AT y te permite utilizar el NS, que estás en esta lista, en estas columnas, utilizar este NS e incrementar el área multiplicada por el factor de incremento por fachada, que son estos números IF que ya habíamos establecido en estas tablas. Entonces, lo que yo he hecho acá, y yo estaba con Andrés mirando cómo nosotros les podemos hacer llegar, y vamos a ver si Andrés nos lo puede resolver, porque ya a mí me gustaría que ustedes se quedaran con el PDF de estas presentaciones para que en un futuro ustedes, digamos, lo puedan entender mejor. Entonces, tenemos las diferentes opciones. Entonces, para una bodega, aquí estamos únicamente hablando de la bodega, de 60,000 pies cuadrados, ¿se acuerdan? Vamos a analizarla para el tipo 2 con rociadores y sin rociadores. Entonces, en el tipo 2B con rociadores, tenemos que después de hacer todas las fórmulas, el área permitida es de 61,250 pies cuadrados. Y como esa es superior o mayor o igual a lo que yo tengo en planos, es adecuado, es aprobado. Ahora, voy a ver si me puedo ahorrar un poquito de dinero y le voy a quitar los rociadores automáticos. ¿Qué pasa si yo le quito los rociadores automáticos al tipo 2B? Porque el tipo 2B, digamos, sería mi primera instancia, porque es un tipo de construcción que tiene 0 resistencia al fuego. Entonces me conviene, ¿no? Porque yo no quisiera gastarme mucho dinero en hacer paredes de concreto, techos, ¿no? Con resistencia al fuego. Entonces hacerla tipo 2B, pues es mejor. Pero obviamente si le pongo rociadores, pues me va a salir un poquito más caro que no ponerle rociador. Entonces analizo aquí sin rociadores automáticos. Entonces hago todas las fórmulas
y me sale que el área máxima sin rociadores automáticos en mi planta es de 26,000 pies cuadrados. Por consecuencia, no cumplo. Es decir, yo no puedo utilizar tipo 2B sin rociadores automáticos para la bodega que tengo, para la fábrica que tengo. Ahora, vamos a analizar lo mismo para el tipo 1B, con rociadores y sin rociadores. Con rociadores me permite 168,000 pies cuadrados, lo cual es buenísimo porque yo únicamente tengo 60, entonces yo cumplo. Sin embargo, esta no le gana a esta porque esta me sale un poco más cara. ¿Por qué me sale un poco más cara? Porque ya tengo los rociadores automáticos por un lado, pero tengo que construir todo tipo 1B, que tiene una resistencia al fuego de 2 horas, por consecuencia es obviamente mucho más costoso que un tipo 2B. Y finalmente, analizo ese mismo tipo de construcción sin rociadores automáticos y me da 56,750, por consecuencia no lo puedo instalar sin rociadores. Entonces, la bodega sí o sí le tengo que poner rociadores automáticos y la mejor opción va a ser tipo 2B de construcciones. O sea, es una bodega típica de la que instalamos nosotros en Latinoamérica, que es con el techo de metal y las paredes no necesariamente tienen que tener resistencia al fuego. Y hacemos lo mismo para la fábrica. Entonces, ahí no los voy a aburrir otra vez con todos estos números, pero aquí espero que me crean. Aquí están todos mis números. Entonces sale que, por ejemplo, para la fábrica, para tipo 2 de construcción, el área permitida es de 65,870, pero yo tengo 92, entonces no puedo cumplir. Entonces la fábrica no puede ser tipo 2B. Aún le ponga rociadores automáticos. Obviamente sin rociadores automáticos me va a ir peor. Por consecuencia, aquí únicamente tengo 19,375 pies cuadrados, tampoco cumplo. Ahora, para la fábrica, si tengo tipo 1B de construcción, la norma me dice que el área es ilimitada. Entonces ahí no tengo ningún problema porque acá en tipo 1B el área es UL, o sea que no tiene límite. Yo puedo tener cualquier edificio. Entonces voy a cumplirlo. Entonces en los dos casos voy a cumplir porque no tengo limitaciones de área. Entonces la diferencia es en tener una bodega, una fábrica con rociadores o sin rociadores. Obviamente la fábrica sin rociadores me va a salir más económico. Entonces yo voy a escoger esta parte de la tabla. Entonces, esta parte que es sin rociadores, no esta, aquí está sin rociadores, esta es la que sale más económica. Entonces, digamos, para concluir esta parte del análisis, la parte de la fábrica, la voy a tener que construir con tipo 1B, la puedo construir sin rociadores automáticos, y la bodega le tengo que poner rociadores automáticos, pero sí la puedo construir tipo 2B. Ahora, yo pudiera separar, ¿cierto?, el área F1 de la F2. Y eso sería un nivel mucho más, digamos, mucho más avanzado y sofisticado que yo tendría que hacer para mi cliente. Porque yo le puedo decir a mi cliente, ¿sabe qué? Aunque en la F1 te estoy pidiendo, te voy a requerir que tengas un tipo de construcción 1B, es posible que pueda utilizar el mismo tipo de construcción que está en la bodega si yo separo estos dos. Y es posible que eso se pueda, de hecho yo hice ya el ejercicio, eso se puede hacer poniéndole rociadores a F1, pero continuando con el tipo de construcción 2B. Fíjense que aquí tendría 65,000 pies cuadrados en esta área. Y lo máximo que yo puedo tener es 65,875 con rociadores. Entonces cumplo. Mientras que la F2
no necesariamente voy a necesitar protegerlo con rociadores automáticos, pero sí lo puedo hacer con tipo 2B. Entonces otra opción que yo tengo es hacer todo el edificio con tipo 2B, pero tengo que poner una pared cortafuego entre estos dos usos, y aquí tengo que poner rociadores automáticos y aquí tengo que poner rociadores automáticos. En la F2 no es necesario poner rociadores automáticos. Entonces, de cierta manera, conceptualmente, ese es el concepto de diseño. La otra parte importante es que hay esta tabla adicional que me habla de la separación entre los usos. Y aquí tenemos que entre un uso F1 y S1, la norma no te pide resistencia al fuego. Sin embargo, hay un problema, que si yo no separo esos dos usos, tengo que estimar el área más grande de los dos. Perdón, tengo que sumar el área y establecer un uso para los dos. Es decir, no me ayuda porque el edificio ahora es mucho más grande. Ahora ya no es de 92.500, sino es 92.500 más 60.000. Entonces es un edificio de 152.500 metros cuadrados. Entonces el tipo de construcción muy posiblemente me va a variar. Entonces tal vez la mejor solución para este predio es poner una pared cortafuego de 1 hora de resistencia al fuego y continuar con nuestro análisis como lo habíamos hecho anteriormente. Pero eso es otra cosa que hay que pensar. Y esta tabla lo que te ayuda a establecer son las paredes cortafuego que hay que tener entre los usos con rociadores automáticos y sin rociadores automáticos. ¿Ok? Entonces, si regresamos a nuestro análisis inicial, establecimos la ocupación, analizamos la altura, número de pisos, el incremento de área, el área permitida y la separación. Y esa metodología es la misma que tú harías con el IBC o con la NFPA 5000. ¿Ok? Ahora, uno de los problemas que vamos a tener, o que ustedes van a tener, es que ustedes, donde estén, en Uruguay o en otro país de Latinoamérica, van a ver un edificio y obviamente ese edificio pues no ha sido, los elementos constructivos no han sido listados de acuerdo a lo que ustedes ya oyeron por UL o por Factory Mutual. Entonces, tú no sabes si ese edificio, qué resistencia al fuego haces. Bueno, afortunadamente, en ingeniería de incendios, hoy día hay información que de hecho hay un resumen en el capítulo 7 del IBC, en la NFPA 5000 también. Hay unos resúmenes sencillos donde te dice que un ingeniero de protección contra incendio puede hacer un análisis de la estructura para establecer su resistencia al fuego, pero no se puede analizar todo. ¿Qué es lo que nosotros podemos, una compañía como la donde yo trabajo, qué podríamos analizar? Pues una pared o una columna o un piso que es de concreto, paredes de ladrillo, paredes y columnas que tienen recubrimiento con tabla roca, con gypsum, elementos estructurales de acero y de madera. Lo que no podemos analizar es, por ejemplo, una puerta cortafuego. A mí me pueden traer una puerta y yo no tengo una manera de saber o de decirle a un cliente, esa puerta es de tiene tanta resistencia al fuego. Hay que mandarla a un laboratorio. Lo mismo con los sellamientos. Eso que hace Hilti o esas pruebas que hace UL. No hay manera de reemplazar. Pero en muchos de los elementos constructivos, sobre todo nosotros en Latinoamérica, donde utilizamos mucho concreto, mucho ladrillo, se puede, con estos libros que están acá, establecer una metodología para evaluar. Entonces, por ejemplo, acá esto es parte de un reporte para un cliente donde él está utilizando un cierto tipo de concreto, entonces nosotros le estamos diciendo, le estamos dando unas curvas para su específico concreto, porque el concreto, digamos, depende de los aditamentos, de lo que se le ponga a ese concreto, puede tener una resistencia al fuego mayor o menor. Entonces aquí se le da un tiempo
de resistencia al fuego que puede tener esa pared de concreto con su espesor. Entonces, eso sí se puede hacer. Es poco tedioso, es complicado, digamos, esta literatura no es un código de construcción donde tú puedes rápidamente determinar. Hay que entenderle y hay que saber un poco acerca bueno, un poco, hay que saber acerca de ingeniería de protección contra incendios para poder evaluar. Pero la buena noticia para nosotros es que eso se puede hacer. Ahora, además de eso, de establecer eso, las normas, tanto NFPA como IBC, tienen criterios adicionales. Por ejemplo, bueno, esta tabla desafortunadamente está en inglés. Creo que aquí hay una que está para hoteles en español que viene de NFPA, donde te dice, por ejemplo, que si tú tienes dentro de un hotel una tienda de regalos, esa tienda tiene que estar sectorizada por 1 hora o esa área tiene que tener rociadores automáticos. O en el área de lavandería, o los talleres de mantenimiento, o las salas de almacenamiento, las salas de recolección de residuos. O pones rociadores automáticos o lo tienes que sectorizar con 1 hora de resistencia al fuego. Entonces es otra cosa adicional. Hay requerimientos adicionales que están tanto en el IBC como en la NFPA, por ejemplo, para usos específicos como un hotel. Por ejemplo, estos son los criterios de resistencia al fuego dentro del edificio. No estamos hablando de los tipos de construcción que hablamos anteriormente, son generalmente para las paredes portantes. Esto es dentro del edificio. Entonces, filosóficamente, la manera como se diseña un hotel para que cumpla IBC o NFPA es de que el corredor de mi hotel tiene que tener media hora de resistencia al fuego. Pero la pared que está entre las habitaciones tiene que tener 1 hora de resistencia al fuego. Es decir, si yo tengo un incendio acá, tengo que tener una barrera de 1 hora para que pase al otro edificio. Pero es lógico que si ese incendio va a salir al corredor y va a volver a penetrar a la habitación, la resistencia de esta pared sea de únicamente media hora de resistencia al fuego. Por otro lado, las escaleras. Ahora vamos a ver si la escalera tiene más de 4 pisos, tiene que ser de 2 horas de resistencia al fuego. En este ejemplo aquí puse un edificio de un hotel que tenía más de 4 pisos, entonces aquí el encerramiento de la escalera es de 2 horas de resistencia al fuego. Mientras que este edificio puede ser tipo 2B, pudiera ser, pero la NFPA te pide internamente de que si tú tienes un incendio dentro de una habitación en un hotel, tienes que tener paredes con esta resistencia al fuego. Esas paredes hoy día en la mayoría de los hoteles modernos se están haciendo con tabla roca. Y tabla roca es una de las metodologías de análisis donde yo puedo hacer un análisis ingenieril. Entonces, yo a mi cliente le puedo decir, ¿sabe qué? Esas 2 paredes de tabla roca, te va a dar una resistencia al fuego de media hora, 1 hora, hora y media, lo que sea, como él la quiera diseñar. Entonces aquí también hay una discusión muy buena entre el arquitecto, el ingeniero estructural y el ingeniero de incendios para poder saber si la resistencia al fuego de esa pared, que muy posiblemente es de tabla roca, es la adecuada. ¿Quién requiere este tipo de cosas? Las cadenas internacionales, Marriott, Hilton, ese es el tipo de cosas que nosotros, a nombre de ellos, revisamos en los proyectos arquitectónicos de hoteles en Latinoamérica. Obviamente, en este tipo de edificios, si es muy posiblemente es un edificio alto de 10 pisos, 12 pisos, el tipo de construcción va a ser tipo 1B, entonces el piso va a ser de 2 horas de resistencia al fuego y hay que señalar obviamente todas las penetraciones. Ahorita les voy a mostrar una penetración típica en un edificio. Esta, por ejemplo, es una tabla que viene de la NFPA 101, que es una tabla que también hay que cumplir acerca de hospitales. En los Estados Unidos, todos los hospitales, por una ley federal, tienen que cumplir la NFPA 101. Entonces, la NFPA 101 tiene estas tablas.
Entonces tú cuando miras tu código de construcción, el IBC, o miras NFPA, aplicas el tipo de construcción que sea más alto de las dos. Pero es importante, por ejemplo, para un hospital, que tú cumplas la NFPA 101. Y esto viene de la NFPA 101. En hospitales, y ya para terminar, en hospitales y en prisiones, por ejemplo, ¿qué otros usos? Hay un par de usos más. La normatividad tanto del IBC como de la NFPA requiere que esos edificios estén subdivididos en dos compartimientos de humo, porque la lógica es que, por ejemplo, en una prisión o en un hospital, la evacuación no es una evacuación como en los edificios donde mandas todo el mundo a las escaleras y la gente se va. En un hospital no puedes hacer eso, en una prisión tampoco. Entonces, lo que haces es mandar a la gente horizontalmente de un recinto a otro, mientras el incendio, a través de rociadores automáticos, se apaga o se gestiona en el recinto o en el compartimiento donde hubo el origen del incendio. Entonces, en ese caso, en un hospital, hay que dividir las áreas de tratamiento o para donde la gente pueda dormir de los pacientes hospitalizados, perdón, en al menos dos compartimientos mediante una barrera de humo. Esos compartimientos tienen que tener menos de 2.100 metros cuadrados. Es decir, si tienes más de 2.100 metros cuadrados, 2.100 metros cuadrados, tienes que tener más compartimientos. Pero si tu edificio es de menos de 2.000, tienes que tener por lo menos dos. Tienes que dividir cada piso, cada nivel de tu hospital en dos compartimientos de uso. Dos compartimientos de humo, perdón. Esos compartimientos no son barrera cortafuego, son barreras cortahumo. Entonces ahí el truco es de que esa barrera cortahumo tenga una puerta. Esa puerta tiene que ser autocerrante. En este caso aquí le pusieron una tranca, entonces no cumple. Tiene que tener, el cerramiento tiene que ir del piso al techo. Es decir, ese cerramiento tiene que ir hacia arriba. No puede ir hasta el falso plafón, tiene que ir hasta arriba para que ese humo no pueda transferir. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que tienen que incluir dampers, se llaman en inglés, ¿no? Sellamientos, por ejemplo, en el sistema de aire acondicionado, de manera que el humo a través del sistema de aire acondicionado no se pase de un compartimiento al otro. Tiene que tener un elemento que con detectores de humo él se cierra. Y habíamos hablado, por ejemplo, en los hoteles, de que si yo tengo elementos verticales, esos elementos tienen que tener resistencia al fuego. Por ejemplo, un elemento muy típico en los hoteles modernos son el chute de lavandería, de ropa sucia, que está en todos los niveles del hotel. Ese chute de ropa sucia, obviamente es una fuente de ignición muy importante, está abierto a todos los pisos, entonces tiene que tener en su puerta, tiene que tener resistencia al fuego, tiene que ser autocerrante. La norma te pide que tú pongas rociadores dentro del chute cada 2 pisos, que el cerramiento externo sea de 2 horas de resistencia al fuego, y en la parte de abajo también tiene que tener una puerta que normalmente es abierta y tiene un link térmico, de manera que si se prende la ropa que está allá abajo, esa puerta se cierra porque tiene un link térmico similar al de los rociadores y la puerta se cierra. Y el otro concepto que hay que cumplir es que la puerta del chute tiene que estar a cierta distancia, 6 pulgadas, 15 centímetros, de la puerta, como mínimo, de la puerta del recinto. Entonces, digamos, además de cumplir las tablas de resistencia al fuego, hay que cumplir también estos otros detalles, ¿no?, que hacen que el edificio, a través de sus diferentes aperturas, esté protegido. Una de ellas, y tal vez una de las más importantes en un edificio de altura, son las puertas de evacuación, las puertas el sellamiento de las escaleras de evacuación.
Y lo que la norma requiere es que si esa escalera conecta a 3 o menos niveles, la resistencia al fuego del entorno de la escalera es de 1 hora. Si conecta 4 o más pisos, la resistencia al fuego es de 2 horas. ¿Qué dice la norma también? Que las puertas que están en esa escalera, si esa puerta requiere, perdón, si esa escalera requiere 2 horas porque es de 4 pisos o más, la puerta puede ser de 90 minutos. Si el cerramiento es de 1 hora, la puerta es de 60 minutos también, es también de 1 hora. Es decir, te da cierta reducción en puertas de 2 horas, y eso no es un error normativo, no es un error mío acá, eso siempre ha sido así. Las puertas en las paredes de 2 horas de resistencia es de 1 hora y media. Esas puertas tienen que ser autocerrantes, es decir, que tienen que tener un cerrapuertas como está acá. Tienen que tener pestillo. Eso es otra gran diferencia entre las puertas americanas, UL, y las puertas europeas. Las puertas europeas no tienen ese requerimiento, entonces uno los ve mucho, por ejemplo, en Inglaterra, en el aeropuerto de Londres, uno va ahí, pues, estas puertas cortafuego y uno se da cuenta que no tienen una manera de sellar. Y yo siempre me he puesto a pensar porque en los incendios hay una diferencia de presión. De hecho, no lo mencioné, pero UL, y tal vez ya se los mencionaron, únicamente, y la normativa ahora, únicamente está aceptando puertas que han sido probadas con UL 10C, donde hay una diferencia de presión dentro del horno. Anteriormente se hacían con el UL10B, la cual no, digamos, la presión puede ser estática entre los dos, entre la parte de afuera de la puerta y dentro del horno. Hoy día tienes que tener presión positiva, lo cual es totalmente lógico, porque el incendio, al tener más temperatura, tiene una presión positiva al área que no está incendiada. Entonces es muy importante, me parece a mí, que las puertas tengan pestillo. Y obviamente, pues la puerta tiene que ser listada, porque yo les mencionaba de que nosotros, los ingenieros de incendio, no tenemos una metodología de análisis de una puerta y decirle a un cliente, oye, esa puerta con la manera como lo construiste, eso más o menos va a dar 1 hora y media. Nosotros, digamos, esa información no existe porque hay muchas variables. Por ejemplo, el número de ¿cómo se llama esto? Sí, la manera como la puerta está amarrada al marco. Entre más bisagras, perdón, es la palabra, entre más bisagras tenga la puerta, esa puerta es mucho más estable. Entre menos bisagras, esa puerta se va, si es metálica, se va a expander y por ahí se va a meter el incendio. Entonces, entre más bisagras tenga, mejor. Entonces, hay muchas variables que uno no podría evaluar, digamos, matemáticamente para establecer la resistencia al fuego de una puerta. También ustedes ya vieron con la gente de Hilti pues que esto es muy importante. La única cosa que quiero yo agregar acá es que cuando estas cosas se hagan en los edificios, se debe dejar una etiqueta con información de la protección de ese pasaje. Aquí la tienen y aquí la tienen. Esto es algo muy importante. Nosotros lo hemos hecho en los proyectos que nosotros hemos manejado, pero siempre es la gente, pero eso nunca lo hemos hecho, eso nunca lo requiere. Bueno, eso es requerido por la norma y hace todo el sentido del mundo, porque si hay algún cambio, alguien va a saber 5 años después o 10 años después cuál es la resistencia al fuego, cuál fue el elemento que se utilizó, cómo se puede volver a comprar ese mismo elemento para que se pueda reemplazar o cambiar si es necesario. Y ya para cerrar, pues el otro tema que no hablamos, pues lo hablamos muy rápidamente porque es el tema de las separaciones de las diferentes ocupaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, para un hospital, la norma dice, la NFPA 101, el IBC dice lo mismo,
que estas deben estar separadas con barreras de 2 horas, en la parte de, por ejemplo, de donde están los pacientes, del área ambulatoria o el área de reuniones públicas, o un área donde estén los doctores estén dando su consulta. Tiene que haber una pared cortafuego que separe los diferentes usos. Eso también es muy importante. Y ya para cerrar, vamos a hablar del tema de los terminados interiores. Esto es un tema que para nosotros es un dolor de cabeza, porque esto es imposible cumplirlo en Latinoamérica. Es decir, si tú tratas de mirar en un edificio los tapetes o los papeles de colgadura o los muebles que se venden en nuestros países, no tienen ninguna información acerca del tipo de terminado interior, ya sea clase 1 o 2 para pisos o clase A o B para terminados interiores. Esta información es en la gran mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no existe. Entonces, pues esto está en las normas, pero es imposible cumplirlo en Latinoamérica. Entonces, yo quería mencionarlo acá. Aquí, por ejemplo, está, primero que todo, el túnel Steiner, que es el elemento que utilizaría UL, por ejemplo, para hacer la prueba de estos elementos. Pero esto lo requieren en Europa, esto lo requieren aquí en los Estados Unidos, pero en la gran mayoría del mundo no lo requieren. Entonces, muchos de estos elementos o son fabricados en Latinoamérica o vienen de la China para un mercado que está fuera de los Estados Unidos. Es decir, si tú compras una silla en la China que viene clasificada, tiene un precio, y la que no tiene información de laboratorio tiene un precio mucho más económico. Por consecuencia, eso es lo que nosotros importamos. Entonces, esta información, aunque la norma lo requiere para los diferentes usos, digamos, yo lo menciono acá, pero es algo que es muy diferente a lo que hemos visto durante todo este webinario. Todo lo anterior tiene su aplicación, tiene su razón de ser, tiene una manera de resolverlo al final del día. Cada día tenemos más información. Los chilenos ya tienen laboratorio, los argentinos también, los brasileños también. Se está pensando en abrir laboratorios en otros países de Latinoamérica. Es decir, esto es información que desde el punto de vista del tipo de construcción es cada día más posible que nosotros podamos resolver ese problema. No así con los terminados interiores. Y finalmente, quiero mostrarles este video. Yo no sé si esto ya se lo mostraron a ustedes los otros instructores, no lo sé, pero básicamente lo que quiero mostrarles aquí, a ver un segundito, vamos a dejar, es un incendio en un laboratorio de UL, donde tenemos un edificio moderno y un salón o una casa como la de nuestros abuelos, donde se utilizaban materiales mucho más naturales que los materiales sintéticos que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a ver el incendio, se está desarrollando. En el incendio con materiales combustibles, parece que el incendio sea mucho más rápido, pero lo que va a ocurrir en unos segundos es que el incendio en el cuarto moderno crece mucho más rápido. Y más o menos a los 2 minutos y 40 vamos a tener flashover, incendio súbito generalizado en la parte derecha, mientras que en la casa o en la oficina que tenía terminados interiores naturales, tradicionales, que muy posiblemente ya no se consiguen, ese incendio crece mucho más lentamente. Ese incendio eventualmente va a crecer y va a obtener flashover más o menos como, creo que es como a los 20, sí, aquí ya ha obtenido flashover, aquí me adelanté mucho. 14, 20, ya.
más o menos, digamos, 20 minutos después, digamos, los dos se van a incendiar porque tienen elementos combustibles. Lo que quiero decirles o mostrarles con eso es el problema de los terminados interiores modernos con elementos combustibles. Ahora, esto es parte de la ecuación, esto es parte del rompecabezas de la protección contra incendios. Aquí lo que hemos visto el día de hoy es la resistencia al fuego. Obviamente tenemos que pensar en las vías de evacuación, en los sistemas de protección contra incendios, en los sistemas de detección, en la extinción manual, en la evacuación de las personas. Tenemos que analizar la protección contra incendios de una manera global. No es lo que tradicionalmente siempre hemos pensado, es que hablamos de protección contra incendios, inmediatamente pensamos en un sistema. Vamos a ponerle detección, o vamos a ponerle mangueras, o ahora podemos pensar, bueno, vamos a ponerle resistencia al fuego. Pero esto es una de las partes de este rompecabezas. Y obviamente, entre más temprano se haga esto en un proyecto, pues es mucho mejor. Es decir, cuando en un proyecto, digamos, el aporte de una persona, de una compañía como nosotros, de un consultor de ingeniería de protección contra incendios, ese aporte se haga desde el principio del proyecto, pues ese costo de ese proyecto va a ser mucho menor que uno donde a uno de pronto no lo llamaron o lo llamaron muy tarde. Obviamente se va a tener mucho más costo y la eficacia de ese sistema también va a ser mucho más alta cuando uno está temprano en el proyecto, ¿no? Entonces, digamos, estas cosas son importantes de verlas al inicio del proyecto, cuando está el arquitecto empezando o el ingeniero estructural está empezando a diseñar el edificio. Esto es cuando tiene, digamos, la mayor posibilidad de que tenga una incidencia tanto en la efectividad como en el costo. Y finalmente, quiero tomarme un minuto para hablarles a muchos de ustedes diferentes oportunidades que hay de desarrollo profesional. Por un lado, en julio 19 arranca un programa certificado de protección contra incendios para la industria petrolera y química. Es un programa de 56 horas de duración para los que quieran ahondar en la protección contra incendios de este importante sector. En unas 2 semanas arranca un programa avanzado de diseño de sistemas contra incendios que se va a centrar en cosas muy básicas, en el diseño de sistemas, no de sistemas, de extintores, de mangueras y de bombas contra incendios. O sea, lo más básico, pero de una manera muy avanzada, muy entrando mucho en el diseño de este tipo de sistemas. Y finalmente, a través de OPCI, muchas de estas clases obviamente mucho más largas que la que acaban de ver ustedes, son clases generalmente de 2 horas, 2 horas y media, acerca de muchos temas que de cierta manera no han sido tocados por los cursos tradicionales de la NFPA. Entonces, digamos, son clases maestras para gente que quiere ahondar. Por ejemplo, alguien está diseñando un sistema de alarma y quiere aprender cómo se hacen los cálculos de voltaje, o cómo se calculan los estrobos, o cómo se calcula la inteligibilidad de un sistema de alarma de detección. Y hay como 30 clases que se pueden obtener a través de OPCI a demanda en cualquier momento. Y finalmente, quiero dejarles mi información, la página de donde yo trabajo, en nuestro canal en YouTube, donde generalmente estamos subiendo incendios, informaciones. Muy posiblemente esta presentación la vamos a subir en el canal de YouTube para que la gente lo pueda ver. Hay una página también con artículos, tenemos más de 200 artículos en español de cosas específicamente de protección contra incendios, y la página del FPI, donde muchos de los cursos que nosotros diseñamos y hacemos están disponibles. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, a mí me encanta responder preguntas, muchos de los que ya me conocen lo saben, me pueden contactar por WhatsApp, por correo electrónico. Lo único que no les puedo responder es una pregunta específica de un proyecto, pero si es algo conceptual, si esto que acabamos de ver no lo entienden muy bien y me dicen, mira, Jaime, apliqué la curva, la tabla tal y no la entiendo, y yo encantado les respondo. Y Andrés, eso era todo lo que tenía.
para ustedes. Quedo atento para las preguntas. Muy buena la presentación, Jaime. Muy bueno el ejemplo de la fábrica de bicicleta. No sé si elegiste una fábrica de bicicleta porque hoy es el Día Internacional de la Bicicleta o fue pura casualidad. Sí, porque mi ídolo, Egan Bernal, un colombiano, se acaba de ganar el Giro de Italia hace 3 días y me vi la carrera y tenía bicicletas en la memoria. Sí, señor. Qué bien. Dice, ¿quieres que la lea yo o la lees tú? Yo la leo. Dale. Quería saber si te puedo contactar por una pregunta sobre el diseño de la red de rociadores. Bueno, es una pregunta. Ah, ya. Entiendo. Pensé que era una pregunta. No, claro que sí, que me puedes contactar, Alejandro. Perfecto. Perdón, te interrumpí. Sí, que aquí, bueno, en Uruguay nos pasa que aplicamos nuestra normativa está basada en la normativa de Sao Paulo y dentro de los requerimientos están los revestimientos, ¿no? Y realmente se hace muy difícil aplicar esa normativa de Sao Paulo, que es la que usamos como referencia, y creo que va a ser muy difícil para adoptar o adaptar una normativa para revestimientos interiores. Te pregunto, ¿qué crees como medida para compensar que si bien no se contemple los acabados interiores, cómo crees una medida para poder, digamos, complementar esa ausencia? Bueno, en el mundo perfecto, si tenemos rociadores automáticos, yo eso no lo veo muy grave. El problema es si no tenemos rociadores automáticos. Porque como vimos en el video, ¿no? Entre más pongamos de estas cosas, pues más rápido va a ser el incendio súbito generalizado, el flashover, ¿no? Entonces vamos a perder el contenido del recinto. Y eso es lo grave, ¿no? Y la producción de humo que tienen estos recintos. Entonces, digamos, una manera fácil de mitigar eso es tratar de ver que en edificios importantes, centros comerciales, edificios de gran altura, hospitales, prisiones, estén los rociadores automáticos. Y yo en ese caso, en los hoteles, por ejemplo, indudablemente, no me preocuparía tanto de los terminados anteriores. De hecho, ahorita yo estoy trabajando en un hotel que se está haciendo en Belice para una nueva cadena. Es una cadena de origen, creo que ellos son de Tailandia. Se volvieron muy famosos porque Bali y esto construyen estos spas preciosos y su filosofía son estas cabañas que están encima del mar. Entonces hacen como compran, esto es en una isla, en Belice, una isla pequeñita, y se van a construir estas de hotel de gran lujo y unas casas que cada casa creo que la van a vender en 10 millones de dólares. Pero bueno, entonces estábamos hablando, porque todo el equipo de trabajo es gente que viene son ingleses o son canadienses o es gente que está en Bangkok y en Hong Kong y en todas estas cosas. Entonces tienen en la cabeza, tienen lo de los terminados interiores, porque esto es algo muy británico, es algo muy europeo, ¿no? De establecer criterios para los terminados interiores. Entonces yo les mencionaba, les decía, pues mira, en las guías corporativas de todas las cadenas hoteleras están los criterios de terminados interiores, excepto para Latinoamérica. Marriott, por ejemplo. Marriott requiere a sus hoteles en todo el mundo que cumplan criterios determinados interiores. Y en su guía para Latinoamérica los quitó. No los quitó, porque nosotros no tenemos esa tradición. Es decir, nosotros acá no tenemos la tradición que tienen en Europa o en Asia del Pacífico o en los Estados Unidos de tener equipos que son listados, aprobados. Entonces no están. Pero Marriott requiere rociadores en todos sus hoteles, sin excepción. Entonces, esta nueva cadena es más agnóstica acerca de los rociadores. Entonces, yo les decía, bueno, por un lado te estoy diciendo que no te preocupes de los terminados interiores, pero después al otro día me dices que de pronto no vas a poner rociadores automáticos. Entonces,
Si es así, yo tengo que irme para atrás, porque yo no sé qué vamos a hacer con los terminados interiores. Claro, Entonces, es una manera de responderte tu pregunta, sí. donde yo creo que nosotros pudiéramos cerrar los ojos o taparnos los ojos acerca de los terminados interiores, siempre y cuando tengamos rociadores automáticos. Perfecto. Aquí Cindy nos pregunta, ¿qué hacer con los ductos de basura en Colombia? Pues no se cumple la resistencia al fuego en el material del mismo ducto. ¿Qué recomienda usted? Yo, si ese edificio tiene rociadores automáticos, meterle los rociadores automáticos como mínimo a ese ducto de basura. Cada 2 pisos ponerle un rociador automático. Claro. Y aquí nos hacen otra pregunta, no pone el nombre. Hay una gran confusión en requerimiento de resistencia al fuego de cuartos eléctricos y cuartos de telecomunicaciones en oficinas. Entiendo que hay requerimientos para cuartos eléctricos con transformadores de cierto voltaje, pero no para cuartos de IT de este tipo. Generalmente son cuartos muy pequeños con equipos electrónicos. Generalmente las transnacionales piden resistencia al fuego, igual los operadores de tecnología, pero ¿hay algo en el IBC tal vez en que se solicite resistencia al fuego para estos cuartos? Gracias. Sí, el IBC te va a mandar a la NFPA 75 y la NFPA 75, que es la norma de IT, te requiere que el cuarto de IT tenga resistencia al fuego. No te dice de cuánto, tiene que ser mínimo 1 hora, pero te dice que el cuarto tiene que estar separado. Y de ahí viene el requerimiento que haces tu mención de las multinacionales, que está basado en la NFPA 75. Claro. La misma persona, me parece, aunando a la consulta anterior, en espacios que son incidentales a la ocupación general, si la norma no lo pide explícitamente, ¿no es requerido tener resistencia al fuego entre los distintos espacios? Es correcto. O sea, si es un uso incidental, no es una ocupación. Eso lo sabes, te lo he oído a ti en tus presentaciones muchas veces a decirlo. Aquí pone, por ejemplo, un espacio de oficinas, no se necesita resistencia al fuego, No. de pequeñas bodegas, entre el espacio de comedor y oficinas, etc. Bueno, en bodegas hay una parte en la norma, depende del uso. Por ejemplo, una bodega en un hotel. Si la bodega no es ocupada, o sea, si no hay gente dentro de la bodega, necesita tener resistencia al fuego. Sí, Entonces, eso está en la NFPA 101 y dependiendo de la ocupación. sí. Pero en una oficina no, eso es un uso incidental, no necesita una resistencia al fuego independiente de, por ejemplo, de una fábrica no hay que hacer. Es un uso incidental, como lo dicen. Bien, bueno, esas son las preguntas relacionadas a la presentación. Después hay una pregunta, pero me parece que no amerita porque es de sistema de residuos automáticos. Tratamos de contestar las preguntas relacionadas a la presentación. Aquí Marcelo nos pregunta si el poliuretano está permitido utilizar en acabados interiores para reducir la acústica. Ya sabemos que es un material muy tóxico al incendiarse. Sí, horroroso. Pues es el incendio varios incendios, el Licuabolaños y el de la Boatequies, ¿no? Es un poliuretano expandido. Y el problema del poliuretano expandido es que produce ácido cianhídrico como subproducto de combustión. O sea, generalmente los elementos que se queman producen mayoritariamente monóxido de carbono, que obviamente es bastante tóxico, pero el ácido cianhídrico es letal. Creo que son 15 veces más tóxico que el monóxido de carbono. Entonces, eso es horroroso. Entonces, ese es un problema gravísimo. Me acuerdo una vez hablando con un compañero mío de universidad que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología. Y cuando hubo el incendio de la UATX, cuando yo regresé, lo llamé porque le dije, bueno, mira, aquí está este elemento. ¿Esto cómo se puede solucionar? Y me decía, mira, es un elemento tan complicado porque inclusive cuando se trata, como lo pide la NFPA, con
retardantes al fuego. Ir y mirar. Él es un investigador de incendios. Él dice, yo voy a ir a mirar y tocarlos. No, digamos, no hay una manera de discernir, solamente mirándolos, cuál tiene retardante y cuál no. Entonces, es un problema gravísimo. Entonces, ¿cuál es la solución? En sitios de alta ocupación no instalarlos. Bueno, en una sala de radio, donde hay 2 personas o 3 personas, bueno, ok. Pero en una discoteca, no, ni riesgos. Eso no debe estar en una discoteca. Entonces, ese es un gran problema. Bueno, esa era la última pregunta. Bueno, perfecto. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por el tiempo. Jaime. Desafortunadamente habían 100 espacios y creo que llegamos al límite porque habían como 300 personas registradas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya te disculparás con el resto. Exacto. Bueno, muchas gracias. Agradecerte y bueno, agradecer a todos los participantes y Sí, señores. nos volveremos a ver pronto con otros webinarios. Eso espero. Bueno, chao. Chao, Jaime, gracias. Es muy bien, no, a ti, a todos ustedes. Gracias. Chao. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias.